Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. A todos y cada uno de los que se van acercando y se van adjudicando a este tiempo, bienvenidos. Como es de costumbre, siempre colocamos todo en la presencia de Dios y es por eso que invito a todos los que están ya adjuntados a este tiempo, allí donde se encuentran, inclinemos nuestro rostro, oremos y pongamos este tiempo en manos de nuestro Creador. Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Nos ponemos en tu presencia y desde tu presencia te rogamos que nos permitas y seas tú mismo dándonos la oportunidad de poder comprender, entender, que seas tú derramando de tu ciencia, el conocimiento preciso y claro, amado Señor, que tú nos regales de aquello tan especial que es el discernimiento para poder conocer lo bueno y lo malo y saber tomar decisiones adecuadas que sean transformando, regenerando y restaurando nuestras vidas, Señor. Toma la vida de cada uno de los aquí presentes, amado Señor de los cielos, que dejando su descanso, que dejando todo, han decidido en buscarte a ti, bendito Dios. Hoy te damos gracias, te exaltamos, te bendecimos como todos los días, amado Señor, en una gratitud única y especial por habernos amado desde antes de la formación del mundo, Señor. Aún antes de la formación de nuestras vidas en los vientres de nuestra madre, tú nos escogiste, tú nos llamaste, tú nos apartaste. Y estamos aquí, delante de tu presencia, adorándote y exaltándote, Señor de bondad. Así también ruego, bendito Dios de los cielos, que seas tú con nosotros y nos permitas en esta mañana alabarte y adorarte, Señor. Adoremos al Señor. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Tu amor me
escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sé que tú estás ahí, como el sol en mi ventana, Dios, estás ahí. No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta, cuidarás de mí. Hey, no temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas. Ahora comprendo que si tú no estás, se me agotan mis fuerzas. Sin ti, Dios, no puedo más. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Yo, ¿de qué me sirve caminar por el mundo si no tengo rumbo, si no tengo tu favor? ¿De qué me sirve navegar por las olas si no tengo mapa, si no me guía tu amor? ¿De qué me sirve una brisa en el día si no hay alegría, si no siento tu calor? Convencido estoy, te necesito, Dios, eres mi todo y yo. No temeré porque sé que a mi lado tú vas, no me dejas, no me fallas. Ahora comprendo que si tú no estás, se me agotan mis fuerzas. Sin ti, Dios, no puedo más. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me valen mis pasos si no caminas conmigo? Quiero quedarme a tu lado, tu amor es lo que te pido. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Quiero vivir a tu lado, que nada más me separe. Enamorarme de ti, mi Dios, y llenarme de tu poder. Vivir cada día llenado de tu alegría, de tu presencia en mi vida. Que tu fuego ilumine mi ser. Cada espacio satúrame, sé mi guía. Llévame hacia la salida, muéstrame el camino para yo ser. ¿De qué me sirve estar sin tu querer? Sé que tú estás ahí, como el sol en mi ventana, Dios, estás ahí. No me dejas ir, aunque fuerte la tormenta, cuidarás de mí, tú cuidarás de mí. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me
Gracias te damos, amado Señor, por darnos la oportunidad de adorarte, de alabarte, Señor. A través de cada letra, bendito Dios, de las canciones expresamos el sentimiento de amor, de agradecimiento que tenemos para contigo, bendito Dios de los cielos, porque tú hiciste mucho, porque tú entregaste demasiado, porque no escatimaste ni a tu propio Hijo y lo entregaste en la cruz, amado Señor, en representación y aún en nuestro lugar, bendito Dios de los cielos. Padre, por eso te amamos, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu nombre. Estamos eternamente agradecidos y sabemos que el camino, la verdad y la vida es tu Hijo Jesucristo. Y es por eso que te pedimos que ahora lo que viene seas tú mismo preparando corazón, seas preparando nuestra mente, nuestros oídos. Acudices todo cuanto estamos nosotros dispuestos, Señor. Y seas tú mismo hablando a la necesidad profunda del corazón de tus hijos. En esta, la segunda parte, amado Señor, de este tiempo especial. Danos de tu bendición, de tu gracia, prepara mente, prepara corazón, espíritu, agudiza nuestros oídos y nuestra mente para poder estar delante, Señor, de ti, atento a lo que tú quieres enseñarnos, atento a lo que tú quieres hablar, Señor. En tu presencia nos quedamos y contigo te pedimos que seas con nosotros. En el nombre de la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días entonces a cada uno de ustedes que se van acercando a este tiempo especial. Hoy continuamos con nuestro tiempo de el temor y la consagración hacia Dios. Hablábamos la semana anterior en algo muy importante respecto de la introducción con el capítulo 12 del libro de los Hebreos en el versículo 18, o como comúnmente lo podríamos decir Hebreos 12:28, que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Dos cosas muy claras que nos enseña el temor y la reverencia. Temor que trae para con nosotros gratitud para con Dios. Cuando hay terror, hay miedo. Cuando hay terror, no me acerco porque se levanta una pared, corta la comunicación, corta la relación y mejor me alejo. En el temor implica la reverencia, la gracia, el estar con Él, de poder disfrutar en su presencia, de constantemente poder desnudar nuestro corazón, nuestra alma ante Él y contarle qué nos sucede, qué nos pasa, qué estamos viviendo y qué necesitamos para con nuestra vida. La semana anterior hablábamos del mandamiento del hombre que ha sido enseñado por hombre, un mandamiento, ¿cierto? Y hablábamos de que el temor no debe ser un mandamiento de hombre enseñado por hombre, sino el temor es algo que nace de mi profundo corazón con gratitud hacia Dios por lo que Él hizo, por lo que Él hace. Hablábamos también que el tesoro de lo más abundante de mi vida es el temor a Dios, que conforme a mi tesoro, conforme a mi corazón, eso va a ser lo mejor, lo más anhelado, lo más querido, lo más apreciado, que es el temor a Dios, ¿cierto? Ese temor me lleva a no pecar. Hablábamos en el tercer punto. El cuarto punto nos lleva a mantener una unidad especial, pero con temor a Dios. Unidad en donde yo tengo la libertad de acercarme, de contar, de trabajar con Él. En un servicio especial por gratitud, no en un servicio por una paga, porque yo no me sirvo de Dios. Yo sirvo a Dios, pero lo sirvo en gratitud, sabiendo que Él ya hizo mucho por nosotros. Entendiendo también que el temor de Dios, o en el temor de Dios habrá un gobierno de Él que vendrá para con nosotros y gobernará de una manera adecuada, ¿cierto? A través de los hombres. Un corazón íntegro me entrega el temor a Dios. Mi corazón ama, anhela, sueña las cosas de Dios, desea contribuir en las cosas de Dios, y aprendemos en este caso también a tener un corazón íntegro en unas características de temor a Dios que hablábamos, que es un temor limpio, que es un temor que enseña y que esa enseñanza se basa en la sabiduría y el entendimiento de parte de Dios para con nuestras vidas, sabiendo y entendiendo que ello nos lleva a unos beneficios del temor. Y esos beneficios tienen que ver con que aumenta o alarga los días de mi vida, ¿cierto? Alarga, me da confianza y esperanza de forma fuerte. O sea, me afianzo en la esperanza, me afianzo en la confianza que tengo para con Dios. Y es por eso que da o surge el manantial de vida. El temor a Dios implica un manantial de vida. Se disfruta de lo poco,
¿sí? Ese es el beneficio, que yo disfruto lo que tengo, ¿sí? No necesito tener grandes cantidades de dinero o grandes cosas, disfruto lo poco o lo mucho que Dios me ha dado para poder, en este caso claro y preciso, entender que disfruto de lo poco. Eso me lleva a vivir dentro de la sabiduría y la humildad. El temor me lleva a vivir con humildad, pero también a saber manejar las cosas que tenemos con sabiduría. Y esa sabiduría, pues obviamente, nos lleva a vida, una vida eterna. No del pasado, no del futuro, del presente, sabiendo que nuestro bienestar es constante, es eterno, es el día a día. Y el último punto que charlábamos la semana anterior tenía que ver con el perseverar en el temor a Dios, ¿cierto? Perseverar en el temor de Dios, y hablábamos de Proverbios 23:17, en donde dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. La decisión de vivir de cada uno de nosotros tiene que ver con una vida temerosa con Dios, con una vida en donde la prueba y la formación hace que yo afirme el amor y se afirme un temor verdadero con Dios, para que mi vida y mi corazón esté pegado a Él. ¿Listo? Hasta ahí, recordando lo que charlamos y hablamos la semana anterior. Hoy nos corresponde otros 10 puntos más para poder terminar este capítulo. Y vamos a hablar entonces en el punto 11, el Espíritu Santo y el temor de Dios. Y nos expresa la Biblia en Isaías 11:2 lo siguiente: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Señor, o de temor a Jehová. ¿Por qué un temor? Porque el Señor Jesucristo, sabemos y entendemos que, dada todas las condiciones ya para con nuestro espíritu, para poder yo alcanzar sabiduría y desarrollar inteligencia, lo que nosotros nos corresponde es decidirnos por el bien y apartarnos del mal. ¿Y por qué permitir decidir? Porque yo me permito, yo soy el que me permito, si tomo la decisión de seguir el bien o tomo la decisión de seguir el mal. Entonces, por eso nos corresponde tomar una decisión adecuada. Si me permito yo mismo decidir por el bien, apartarme del mal, y eso nos lleva a que cada uno de nosotros atendamos y tomemos el consejo de Dios, que cada día nos vuelve sabios, para también nosotros poder aconsejar a aquellos que están bajo nuestra tutela. Esto nos lleva a que crezcamos en el conocimiento de Dios, porque eso es lo que evidencia nuestras vidas, ¿cierto? Y al evidenciar nuestras vidas, el Espíritu Santo va implementando, va capacitándonos para poder caminar en la vida con temor a Dios. Así no es difícil de vivirla, es muy fácil. El entendimiento con nosotros o en nosotros nos ayuda a que el temor a Dios nos hace diferente, nos saca de la zona de confort, nos vuelve diferentes en el sentido de que tomamos la decisión de dejar de ser del montón y andamos siempre en un camino de temor reverente a Dios. Y reverente a Dios, ¿por qué? Porque Él mismo nos dice en el siguiente versículo, que estábamos en Isaías 11, el versículo 3 dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguiará en los oídos o con lo que oigan los demás, ¿cierto? En este caso no estaremos pendientes de los demás, sino lo que diligentemente tenemos que ver es el temor de Dios. Eso implica el Espíritu Santo y el temor de Dios. Para con nosotros entonces, allí está. No nos mengua, no nos quita, sino que cada día estamos creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de Dios. Avancemos. El punto número 12 dice que la teoterapia, hay algo muy importante en la teoterapia y el temor de Dios. Busquemos allí en Jeremías 32, versículo 40. En el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 40, expresa y dice: y haré con ellos pacto eterno,
que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Póngale cuidado, pondré el temor en nuestro corazón para que yo no me aparte. En este caso, entendemos que Dios es el que nos está ayudando, que es Dios el que nos está llevando, es Dios el que nos dirige, el que nos lleva a que tengamos ese temor a Dios. Él mismo es el que nos lleva y pone en nuestro corazón para no apartarnos de su camino, para no apartarme de Él y que tampoco Él se aparte de mí. La decisión de agradar a nuestro Padre debe tomarse con el corazón, con un corazón íntegro, con un corazón limpio, con un corazón puro, fundamentado en el temor y en la esperanza de lo que Dios ya hizo, está haciendo y que seguro lo va a hacer. Entonces, en este caso muy particular, entender el corazón o entenderlo con el corazón para poder comprenderlo en la mente de Él y que se asemeje a nuestros pensamientos y que nuestros pensamientos más bien se acople a ellos, van orientados en el temor a Dios. Pero también nuestros anhelos y sentimientos nos lleva a que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Dios en una libertad y amor. Entonces, cuando nos sujetamos, llevamos a nuestro cuerpo a guardar del pecado. Mire cómo va. Va del corazón, ¿cierto? Va la voluntad, pero también lo reflejamos en nuestro cuerpo, a guardarlo del pecado. Perfeccionados ya en la santidad, que es el temor a Dios, ¿cierto? Para poder yo lograr ser un instrumento de paz, haciendo obras de justicia. Obras que realmente den a conocer el Dios que yo represento, el Dios del cual hablo, el Dios del cual yo anuncio. Lo anuncio con justicia. Aquel que entiende el temor de Dios, obviamente en nuestro corazón, ha decidido consagrarse y consagrar su vida a Dios. ¿Cómo lo hace? A través de unos votos. Y esos votos se lo cumplen. Es como si nosotros firmáramos un contrato con alguien y le cumplimos. Si alguien de usted tiene un negocio, un emprendimiento de servicios, implica, qué sé yo, de limpieza, de maquillaje, de atención, de alimentación, usted cumple, usted hace un contrato y, por ejemplo, en la alimentación, el desayuno va a ser, qué sé yo, huevos revueltos, pan con mantequilla, un pedazo de jamón, de salchicha, café, jugo, agua, mantequilla, mermelada. Eso es lo que decimos y eso es lo que vamos a poner en la mesa. No podemos decir, lo que pasa es que los huevos nos salieron mal, entonces en vez de huevos simplemente le vamos a poner otro pan. No, el contrato es puntual, el contrato es específico y en este caso muy particular el voto que cada uno de nosotros lo hicimos es específico y se debe de cumplir. ¿Cómo lo cumplo? Como que yo soy hijo y cuando soy hijo pues obviamente disfruto, ¿cierto?, del honrarle a mi Padre a través de los hechos, así como lo tenemos por ejemplo al Señor Jesucristo, que lo hizo de un genuino amor, sirviéndole siempre con temor, manifestándose en su vida en la paz en que Él mismo transmitía y en el pacto en el cual Él mismo hizo con nosotros, trayéndonos y haciéndonos o formándonos como sacerdotes, ¿cierto? Dice el libro de Malaquías en el capítulo 2 versículo 5 lo siguiente: mi pacto fue con él, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo di para que me temieran, y fue temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. O sea, el temor me da Dios y delante de Dios yo me humillo, entrego absolutamente todo, porque el temor de Dios implica es eso, entregarle absolutamente todo para yo poder lograr también recibir de parte de Dios todo lo que implica en ese pacto de vida, dice pacto que fue de vida y de paz. Tercer punto, vamos avanzando en el crecimiento ministerial dentro del temor de Dios. Cada uno de ustedes seguramente líderes o tienen a su cargo una empresa, un emprendimiento personal, lo que o simplemente es usted el líder de alguna empresa, de algún lugar, en el colegio, en la universidad, en su trabajo, en algún emprendimiento. Usted es la cabeza, usted es el gerente, usted es lo todo, entonces usted tiene que darse lo mejor porque vamos viendo que tenemos un crecimiento. El objetivo es crecer y nosotros hablamos
netamente de un crecimiento ministerial. Nos habla Hechos 9:31 lo siguiente y dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que fortalece? En este caso muy particular fortalece el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo fortaleces? Porque cada uno de sus miembros están dentro del temor de Dios y se logra la unidad. Y como hay unidad, entonces hay libertad, y esa libertad me lleva a mí a que cada uno de las acciones que tenemos cada uno de nosotros o delegaciones que realizamos se complemente y allí venga el crecimiento. Un siervo de Dios que no tiene temor de Dios no podrá enseñar a un pueblo, no podrá enseñar a absolutamente nadie lo que nos corresponde. Por eso es que muchos se estancan o nos estancamos, porque no hemos decidido caminar en el temor al Señor. Ya teniendo en cada cosa y las condiciones que Él nos dijo y las condiciones del pacto, cuando yo cumplo, lo único que hace falta es tomar la decisión y decir: necesitamos acrecentar la iglesia, o necesitamos acrecentar el ministerio, la congregación, como usted quiera llamarlo. Necesitamos que el avivamiento lo dé el Espíritu Santo para que crezca, así como lo fue en el primer avivamiento de la primera iglesia en su momento y en su tiempo. Creció, y gracias a ese crecimiento también nosotros estamos acá, ¿cierto? La primera iglesia tenía paz, experimentaba una paz anterior y la paz interior, independientemente de los factores externos, pues la formación que tenían y la enseñanza era lo primordial. Se formaban a través de la enseñanza y la edificación sobre el fundamento y los principios ya enseñados, en este caso por nuestro Señor Jesucristo, y que nos enseñó a tener el temor de Dios para que al caminar cada uno de nosotros como los discípulos que somos, mantengamos temor en el Señor. Y eso nos lleva a vivir la multiplicación como consecuencia de enseñar y fundamentar al discípulo en el temor, no del líder, no de mi persona, sino de Dios. En este caso de Jesucristo, que fue nuestro molde, modelo y ejemplo. Nos enfatiza un poquito más en este tiempo Hechos 9:17 y reza de la siguiente manera: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Póngale cuidado, el testimonio en este caso muy particular se estaba dando es por el Señor Jesucristo, por la enseñanza, por lo que hacían, cómo se movían. Por eso en la primera iglesia fueron llamados cristianos, porque hacían como Cristo lo hacía. Pensaban como Cristo pensaba, actuaban como Cristo actuaba, compartían como Cristo compartía. Por eso es que los llamaban cristianos. Entonces el crecimiento ministerial, el crecimiento de mi vida espiritual se debe al temor de Dios. Vamos avanzando en el punto 14. La obediencia tiene que ver y va entrelazado con el temor de Dios. Filipenses 2:12 nos dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Pablo habla a los filipenses y le dice: ustedes son mis amados, cuando estaba allí me obedecían y ahora me obedecen de mejor manera en vista de que no estoy. ¿Pero por qué no estoy? Porque estoy ocupado buscando salvación hacia los demás. Entonces el consagrado, ¿cierto?, vive la vida de obediencia como parte de su consagración. Es obediente, no para ser visto, ni para agradar a hombres o para quedar bien con ellos o alcanzar una posición o sostener una imagen, porque muchos vivimos de las imágenes y no de otras imágenes, sino de la imagen que yo trato de imponer, poner o ver, de que otros miren y observen lo que yo soy. En pocas palabras, estamos viviendo un egocentrismo bastante grande, porque aparentemente soy yo el que necesito ser visto, y en este caso no somos nosotros los que necesitamos ser vistos. Debemos reflejar al Cristo vivo que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, la obediencia de lo consagrado, tanto en la vida privada como en la vida personal, se vuelve dinámico.
donde nadie lo controla, donde nadie lo ve, es allí donde se generan los hábitos y principios de vida. Inclusive ahí es donde se esfuerza cada uno, no por agradar a nadie, no porque nadie lo esté motivando, sino porque él mismo sabe, o la misma persona sabe, el por qué tiene que vivir de esa manera. Ocuparse de la salvación y servir a Dios es algo que uno disfruta como consagrado, con el temor de Dios. Por el mismo tiempo, teniendo temor de Dios, disfruto con alegría todo cuanto debo de hacer para mi Padre Dios. Al agradar a Dios, prácticamente, o en este caso, agradar a Dios es sinónimo de temor de Dios. Cuando yo agrado a Dios es porque me presento en obediencia, en limpieza, en humildad, en sencillez de corazón, en temor. Por eso el temor es una decisión de cómo camino mi vida de consagrado, cómo voy a caminar de aquí en adelante. Nos enseñaron y tenemos muy claro que en el momento que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, de ese día hasta acá en adelante, Dios tomará en cuenta cada una de mis acciones. Pero de ese día para atrás, conforme dice la misma carta de 2 de Corintios, pues todas las cosas viejas pasaron y ya no se acordarán absolutamente de eso, pues Cristo pagó ya por todos esos errores. Pero desde que tengo a mi Señor como Señor y Salvador, de ahí en adelante cada acción que yo voy haciendo será puesta delante del Señor. Por eso es que necesitamos tomar una decisión de vivir una vida sincera, ¿cierto? Una decisión en donde vamos a vivir humildes, sencillos, dispuestos a obedecer, una vida de dependencia y sujeción a Dios y a su autoridad, así como lo hizo Cristo, ¿cierto? De la manera como lo hizo Cristo, también lo haremos nosotros, sujetándonos a Cristo, y una vez que nos sujetamos a Cristo, pues obviamente nos sujetamos al Padre. Eso también nos enfatiza Efesios 6:5, en donde dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es lo que implica temer a Dios. Vamos llegando a la mitad de esta mañana, en donde vamos a ver el quinto punto, o el punto 15, en donde dice que la santidad viene por el temor a Dios. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad nos puede expresar de una manera un poquito más amplia la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. O sea, ¿qué implica? La carne. ¿Qué implica la carne? No la de res, no la de chancho, no la de pollo, su carne. La carne que es débil, la que peca, la que sucumbe ante el pecado, la que sucumbe ante el deseo carnal, la que sucumbe ante lo que el mundo nos ofrece, y que cada uno de nosotros seamos perfeccionados en el espíritu, pero siempre lo vamos a hacer cuando estemos en santidad y temor a Dios. Cada uno de nosotros, si estamos consagrados, caminamos a un solo objetivo, puesto los ojos en temor de Dios, sabiendo que de manera permanente y directa se tiene o se debe de limpiar toda contaminación de deseo de mi carne, de la maldad de mi corazón, sabiendo que el camino de la perfección implica perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? Eso nos lleva a que nosotros vivamos en la madurez, y la madurez permite crecer, nos permite corregir. Mientras va haciendo lo bueno, va mejorando las actitudes, ¿cierto? Vamos buscando la excelencia, vamos corrigiendo, vamos sacando el pecado de nuestra vida, y por temor a Dios estamos dispuestos a mejorar y a perfeccionarnos en santidad, de no fallar a su propio corazón, de no fallar al pacto que yo hice, de no fallar a mi propia palabra, y mucho más a Dios. Y a la medida que vamos avanzando en el camino y las correcciones que vamos haciendo en lo deficiente, vamos también cuidando conductas imperceptibles, que a veces somos engañosas por las glorias obtenidas, o los resultados, o el respaldo que nos ha dado Dios a su obra, que se dará obviamente en la soberanía de Dios. Aquí tiene que ver que la santidad tiene que ver con el temor. No es
mi talante, no es mi talento, no es mi pericia, no es mi carisma, es Dios el que hace la obra y a Él debo de reconocerlo. Punto 16, hay que someternos, en este caso muy particular, al temor. ¿Y cómo nos sometemos? Efesios 5:21 nos habla de una manera clara: someteos los unos a otros en temor de Dios. Como consagrado, camino en el temor de Dios. Y sí, tenemos muchísima dificultad para someternos bajo una autoridad delegada, porque obviamente entendemos que tiene un fundamento de vida en el amor. La paternidad y la autoridad de Dios son las que por Él han sido colocadas, o sea, tanto la paternidad como la autoridad por quien fueron colocadas, según lo que nos dice Romanos 13:1. Toda autoridad ha sido impuesta por Dios y no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Entonces, someternos a ellos y someternos a la paternidad implica obedecer, y implica en este caso muy particular también la paternidad nos va diciendo que necesitamos someternos en el temor de Dios. Entonces, es fácil evidenciar en este caso, ¿cierto?, si andamos en el temor de Dios. ¿Cuándo evidenciamos? Cuando dejo a un lado el complejo, los complejos de reconocer una autoridad. A veces somos un poquito selectivos, bueno, bastante selectivos, que si tiene largo tiempo, que si tiene mayor conocimiento, si es que maneja un sinnúmero de estereotipos que nosotros mismos somos los que nos encargamos. Entonces así sí nos sometemos a nuestras autoridades. Caso contrario, no nos someteríamos, porque hay unos estereotipos en nuestra cabeza que debemos de borrarla, que sacarla y ver que la humildad del líder o de la autoridad no es tanto de la persona, sino porque Dios lo puso. Brilla la presencia de Dios en él. Entonces someternos nos lleva a que nosotros midamos y tengamos muy en cuenta experiencia, trayectoria, imagen, porque proyecta la edad, entre otras cosas. Si los consideramos inferiores en muchas condiciones a nosotros, terminamos entrando en conflicto. Y no es porque sea alto, rubio, de buen parecer, se viste bien, tiene un bonito lenguaje, tiene un léxico muy florido en sus labios y se expresa de una manera especial. No, eso no es autoridad. Entonces, si eso tiene, entonces a él sí me someto, pero hay otras personas que no tienen ni el léxico, ni la forma de expresión, no tienen la capacidad, ¿sí?, de llegar al público, pero están puestas por Dios. Entonces nos toca quitarnos los estereotipos y disfrutar. Si dejamos todo esto a un lado, el temor de Dios nos lleva a que nosotros, ¿cierto?, en este caso particular, aprendamos a caminar en el camino de Dios, nos sometamos sin problema alguno, respetemos la autoridad establecida por Dios, la respetemos y la respaldemos y aún obedezcamos temerosamente en el nombre de Dios y en el principio por él colocado. Caso contrario, no podría pasar el filtro de la convivencia o la concepción personal de la autoridad, a lo que nosotros muchas veces estamos equivocados en el aprendizaje con el liderazgo, en el bagaje que hemos tenido muchos. Entonces siempre vamos a estar tratando de comparar, fulano sí, fulano no, en este caso muy particular, simplemente la ejercemos y nos sometemos a las autoridades delegadas, y dejando a un lado circunstancias, estereotipos, de forma clara y precisa, y nos sometemos a cada una de ellas, que en este caso nuestra familia tiene autoridades en el proceso misional, operativo, administrativo, sabiendo que cada uno tiene una competencia como tal, competencia que viene a ser de beneficio a nuestras vidas siempre y cuando tengamos temor de Dios. Caso contrario, siempre vamos a tener conflictos. No me parece, yo creo, yo pienso, y siempre vamos a estar viviendo en conflictos. Vamos avanzando entonces en el punto 17, temor en todo tiempo de la pere, que estamos nosotros en este caso muy particular, por aquí que me ayuden. Entonces, que me ayuden en este caso particular. Se me perdió aquí, ya la encontré, qué pena, estaba
yo aquí haciendo, pero ya lo encontré. Listo, estamos en el punto 17, dice el temor en la peregrinación. ¿Peregrinación de qué? En la peregrinación en nuestra tierra, peregrinación en lo que estamos. Tenemos nuestros oídos abiertos a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios quiere. ¿Qué implica una peregrinación? Una peregrinación en nuestro tránsito en el mundo, el tránsito que nosotros estamos caminando con Dios aquí en la tierra. Vamos a mirar lo que nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo en vuestra peregrinación, en vuestro caminar. O sea, si nosotros estamos invocando a Dios, dice, no juzguemos, porque Él no lo juzga, mucho menos nosotros estamos llamados. Entonces la consagración implica que todos los años que voy a tener de peregrinación, de mantenerme en la tierra, debo conducirme de una manera consagrada, de una manera con temor. Y ese temor me lleva a buscarle, a servirle, a estar con Él, a tomar unas decisiones, seguir unos pasos y decidir dar todo lo mejor de mí para agradar a Dios y por ende haciendo su obra. En el tiempo donde estemos nosotros, entremos. Ustedes conocen que como misioneros nosotros no tenemos tiempo de jubilación y estamos 24/7, ¿cierto? Aunque también descansamos, aunque también dormimos, estamos allí, pero estamos al servicio de Dios en un momento dado. Igualmente cuando nos dicen, vea, es necesario su presencia en tal parte, pues para allá volamos, para allá vamos, porque Dios así lo ha designado, sometidos, y en este caso entendiendo que la peregrinación, mientras yo esté aquí en la tierra, si le sirvo a Dios, bienvenido sea donde tú nos quieras. Punto 18, vamos avanzando ya. La vida sin temor de Dios. ¿Qué es una vida sin temor de Dios? ¿Qué implica no tener temor de Dios? Deuteronomio 28, 58 nos dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová es tu Dios. Dice, si no cuidares de poner por obra las palabras de la ley que están escritas en este libro, teniendo este nombre glorioso y temible, Jehová es tu Dios. O sea, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es aquel que hace posible todo en nuestra vida? Cuando yo tengo temor de Dios, se evidencia en la obediencia a su palabra y a la voluntad que le implica. Y si no, podemos hablar aquí un sinnúmero de ejemplos que hemos hablado, que hemos estudiado, ejemplos como Moisés, ejemplos como Abraham, ejemplos como Ana, como Samuel, como el rey David, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de ejemplos que dejaron absolutamente todo. Tomemos un minutico, por ejemplo, a Abraham se dedicó a su hijo Isaac y era su adoración, era lo mejor que tenía, pero hubo un momento como que se le olvidó que eso era una dádiva de Dios y se olvidó del dador. Y cuando Dios le dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, y ofréceme en sacrificio, y Abraham no dijo, bueno, voy a preguntar qué piensa mi mujer. El tiempo está como maluco, no podemos ir porque va a llover, mucho calor. No, dice la palabra que a la mañana siguiente se levantó muy temprano, enarbarló sus asnos, dice, tomó la leña, tomó el fuego, tomó el cuchillo, su hijo y 2 sirvientes y se fue a ofrecerle donde Dios le dijo. Tomó la decisión. Una vida sin temor de Dios es cuando yo estoy obedeciendo su palabra, obedeciendo su voluntad, caminando con Él consagrado en una vida temerosa y apartada del mal. Cuando yo vivo agradando a Dios y vive en medio de mi vida, valga la redundancia, el temor de Dios nos lleva a que saquemos de nuestra vida temores dañinos, donde no esté el amor de Dios, sino se evidencia miedos y terrores que el hombre o que nosotros también podemos confundirle y creemos que eso es la forma de tratamiento, ¿no? Recordemos que el perfecto amor echa fuera el temor.
Y el que teme no ha sido perfeccionado, no está en el camino de la perfección, no ha cambiado, no ha tomado con la decisión de agradarle a Dios con el temor a Él. Entonces, el consagrado debe tomar la decisión de vivir. Su consagración a Dios debe ser en temor a Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo lo hago? Está expuesto. Y necesitamos en este caso, y hay varios ejemplos en la Biblia que nos relacionan. Y dice, por ejemplo, tener temor porque sienten que su propia vida empieza a depender de ellos. Y esto no es. En este caso no es. ¿Sí? Temor porque sienten que su propia vida empieza a depender de ellos. O sea, yo no dependo de nadie más, ni yo dependo de mí mismo. Porque hay temor a cada instante, día y noche, por la inseguridad propia de mi vida. Porque no estoy viviendo la seguridad ni en el descanso, por ende no hallaré paz. No voy a encontrar paz, no podré descansar, no podré dormir. Y ahí nos habla también la Biblia y nos dice, pedís, pero no recibes. Y tomas tu jornal en saco roto, y se te va tu jornal como agua entre los dedos. Entonces, póngale cuidado. No se experimenta el proceso que viene de Dios, porque no hay temor. Entonces, no se experimenta el proceso de Dios, sino un proceso que yo mismo me implementé por el miedo y el terror que me levanto. Mis ojos desfallecen, pierdo la visión, se llena de tristeza mi alma. Hay temor inclusive al hombre por la ausencia y la plenitud del Espíritu Santo en mi vida. ¿Sí? En mi vida. Y tendrás tu vida como algo que depende delante de ti. Estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de vida, nos dice Deuteronomio 28, 66, cuando yo me retiro y me aparto de Dios. Cuando quiero simplemente tomar una decisión, es que yo no necesito, es que yo tengo, es que yo sé, yo conozco, yo hice, yo puse. Sí, usted puede tener infinidad de años en la vida cristiana, pero todos los días es nuevo y todos los días se aprende algo nuevo. Como bien nos enseñó nuestro Padre en la fe y como yo también les expreso y tomé como mío las palabras de Él, todos los días tenemos que estar delante de Él como aprendices, no como profesionales, como aprendices todos los días, porque cuando decidimos andar conforme a lo que fuimos escogidos, conforme a nuestra consagración y el temor a Dios, entonces se deja a un lado la confianza humana y decidimos caminar en el camino de la perfección, de la integridad de nuestro corazón. Y ese camino me lleva fácilmente a disfrutar de una esperanza. Pero cuando yo termino, cuando yo dejo a un lado el camino de la perfección, se llena mi vida de temor al hombre. Olvido las promesas que Dios me regaló. Olvido que estoy en la presencia de Dios. Y olvido que en nuestra vida está el Espíritu Santo. Entonces hago a un lado a Dios. Miremos lo que nos dice Malaquías 3:5. Y dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo para con los hechiceros y adúlteros, para los que juran mentira, a los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no temiendo temor de mí, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Póngale cuidado. Uno no puede maltratar a un extranjero, uno no puede maltratar a una viuda, un huérfano, uno no puede irse en contra del jornal en contra del salario del trabajador. Y habla específicamente en contra de los hechiceros y adúlteros. O sea, de todos aquellos que han tomado primero el poder para agradarse y no vivir en humildad y en temor de Dios. Aquel que no tiene temor de Dios no puede experimentar la justicia perfecta de parte de Dios. Y no conoce el camino de la paz, obviamente, porque los siervos del Señor fuimos consagrados, ¿cierto?, en un pacto de vida y de paz para llevar a través de esa paz, a través de ese voto, la vida de Jesucristo y testificar de ella, del amor de Jesucristo y la justicia de ese Señor llamado Jesucristo, que lo hacemos a través de las obras de la fe y el temor de Dios a través de una justicia social. Cuando un sacerdote deja
el temor de Dios o se aparta de este pacto, cae fácilmente en el adulterio, en la mentira, en fraudes, se vuelve indolente ante la necesidad del menesteroso, ante la necesidad de aquel que es necesitado. Se vuelve así. Entonces, en este caso, tenemos que tener muy en cuenta que nosotros tenemos que aprender a vivir en una vida de temor, porque la vida sin temor de Dios se vuelve vacía y nos puede engañar que estamos viviendo en santidad y estamos muy alejados de Dios. El segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 28, dice lo siguiente en el punto 19. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Les había enseñado cómo tenían que temer a Jehová. Hay un falso temor, y ese falso temor pues tiene que ver con una historia especial en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 41, que nos habla y nos relata sobre la historia de los hijos de Jeroboam, ¿sí?, que pecaron contra Dios y fueron llevados en cautiverio. Decidieron agradarse a sí mismos y agradar a otros dioses. Anduvieron en mandamiento de otras naciones, cumpliendo estatutos establecidos por hombres y no por Dios. Secretamente hacían cosas no rectas delante del Dios de Israel. Y no hay secreto para Dios. Por ejemplo, la noche nadie nos ve. Uno mira a un lado, al otro lado, ¿cierto? Nadie nos ve. Pero hay una persona, que en este caso viene siendo Dios, que todo lo ve. Entonces estos hijos de Jeroboam edificaron altares, levantaron imágenes, quemaron incienso, decidieron hacer el mal sirviendo a los ídolos. Por más que Dios enviaba a sus siervos y a los profetas para que se volvieran de sus malos caminos, no obedecían, endurecían su corazón, su cerviz, y no creían y seguían más bien, en este caso, desechando la palabra. Ellos no creían que estaban desechando la palabra. Ellos no creían que estaban desechando el pacto y el testimonio. Se hicieron vanos siguiendo vanidad. Levantaron becerros y adoraron a Acera y a Baal. Se inclinaron hacia las adivinaciones, hacia los agorreros, hacia los agüeros se entregaron a hacer lo malo. ¿Cierto? Así Jeroboam les hizo cometer gran pecado, pues el pueblo anduvo en sus pecados sin apartarse, y como consecuencia fueron llevados cautivos a tierra de Asiria, y en la tierra de Samaria fue colocada gente de otros pueblos, como Babilonia, Cuta, Ama, Hatman, Serabín. Estos pueblos no tenían temor de Dios de Israel, y envió contra ellos leones que los mataban, dice ahí la palabra de Dios. Todo lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 41. Pero cada nación hizo sus propios dioses. La palabra de Dios describe de una manera particular que el temor que temían a Jehová, e hicieron del bajo el pueblo de sacerdotes los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Temían a Jehová y honraron a sus dioses. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley los mandamientos que prescribió Dios, ni los hijos de Jacob, lo cual puso por nombre Israel. Simplemente se vive mezclando la cultura, se vive mezclando lo que tenemos hoy en día. ¿Cuántos no quieren fama? ¿Cuántos no quieren aplauso, dinero, fama, fortuna? Muchos quieren. No importa el precio, no importa lo que tengo que hacer, pero quiero lograrlo, agradándose a sí mismos, agradándose a cada uno, a las concupiscencias de su corazón. Por eso el falso temor, cuando se teme a Dios según el criterio personal, bajo las costumbres y condiciones de mi pasado, es creer que lo que he aprendido y lo que se tiene por temor de Dios es realmente que hemos decidido agradarnos a sí mismo y a los dioses falsos que tenemos, adorándonos y haciéndonos sacrificios. Por ejemplo, el excesivo cuidado personal.
Es que yo tengo que vestir con la marca tal, con la marca cual, que Gucci, que aquí, que allá. Sí, eso es bueno, por supuesto, y Dios le va a dar para que usted viva con ellos. Pero no eso lo hace superior a las demás personas. Por ahí dice el adagio común: venimos del vientre de nuestra madre sin absolutamente nada. Y cuando nos vayamos al seno de nuestro Padre, también iremos de la misma manera. No llevaremos absolutamente nada. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás, ¿cierto? Entonces el falso temor es de acuerdo al criterio personal, es como yo pienso, es como yo creo. Entonces, si yo creo que estoy caminando bien, yo creo que estoy aprendiendo, yo creo que sí tengo temor a Dios, pero realmente ha decidido agradarse a sí mismo, a sus falsos dioses, haciendo sacrificios, ¿cierto? Y no viviendo como debe vivir, sino sacrificando a la carne y al mundo, y satisfaciendo la carne y el mundo, ¿cierto? Pero el consagrado decide agradar a Dios, decide caminar por Dios, decide vivir identificado claramente, y aquel que es consagrado, hay una evidencia especial, se vuelve y se conoce que su tesoro es Dios, de Dios y para Dios. Su propio amor, el desarrollo del discernimiento para optar y entender la justicia de Dios, haciendo obras de acción social, como nos dice Malaquías 3 del 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memorias delante de él, para que los teman a Jehová y para los que piensan en su nombre. El libro de memorias nos lleva a Dios todo lo que hemos hecho, y no de lo malo, sino de absolutamente lo bueno. Por eso tenemos que aprender a vivir con Dios. En el punto 20, para llegar ya a nuestra parte final: consagración o corrupción. ¿Qué es lo mejor? La corrupción puede traernos beneficios, la corrupción puede traernos unos beneficios monetarios, unos beneficios de estabilidad, unos beneficios de bienestar, pero la consagración, muchas veces, para poder cumplirla, a veces no se alcanza el objetivo. Y ahí viene para con nosotros, que entendemos que como siervos escogidos debemos de temer a Dios, y solamente hay dos opciones: me consagro o me corrompo. ¿Cómo debo de hacer? Si me consagro, permito que la voluntad de Dios se haga conforme ya está establecido. Pero si me corrompo, simplemente voy a dar carta abierta a la corrupción de mi carne, a los deseos de mi carne, o agradar simplemente al hombre. Y esto no nos mandó a hacer el Señor Jesucristo, porque Él cumplió su objetivo en la vida que estuvo, o mientras estuvo aquí en la tierra, enviado por su Padre, cumplió todo lo que está en la profecía escrita, pues nunca se vio corrupción, siendo el significado de no corrupción la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, nuestra consagración se debe llevar a que sembremos nuestra vida en el Espíritu Santo para vivir en plenitud todos los días, huyendo de la corrupción, huyendo del mundo, para no dejarnos esclavizar de ellas. Cuando nosotros como siervos cumplamos el voto que le hicimos de consagración, podremos ver y vivir como consagrados, y ahí será fácilmente no ingresar en disputas necias refiriéndonos a la autoridad establecida por Dios, volviendo a la ganancia simplemente en mi cuerpo, sino sabiendo que la obra de Dios puede y debe de rendir y finalmente terminar rindiéndose a la verdad, no siendo reprobados de la fe, sino que al contrario, la palabra de Dios define mi estado como debemos estar, no en corrupción de entendimiento, sino más bien en la corrección especial. Eso nos conlleva estos 10 puntos del segundo tiempo, o de la segunda parte de lo que estamos hablando hoy, del temor de Dios y el consagrado. Entonces, para hacer una corta aplicación, nosotros necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos llene del temor de Dios, para poder tener en cuenta que Dios hace para con nosotros a través de la teoterapia vivir en el temor,
¿cierto? Y el temor de Dios me lleva a un crecimiento ministerial. Ese crecimiento ministerial se lo verá o lo veremos solamente en la obediencia y en el temor a Dios, a través de la santidad de Dios, a través del someternos en el temor de Dios y teniendo en cuenta que la peregrinación que tenemos en esta tierra conlleva a que yo viva cumpliendo su norma, su estatuto, su ley, para poder tener una vida llena de temor a Dios. Y esa vida llena de temor hace que yo no viva un falso temor, sino que al contrario aprenda a vivir. Y en nuestro caso tenemos dos puntos: consagración y corrupción. La corrupción es simplemente dar culto a la carne, dar culto al pecado y apartarnos de Dios. La consagración implica ser y vivir en obediencia, sujetándonos, amando con temor y Dios y esperando que el mismo Señor haga de nosotros y pueda en nosotros construir una vida nueva, nuevamente, ¿cierto? Haciendo de nosotros hijos consagrados, temerosos de Dios y dedicados a Él. ¿Estamos claros? Bueno, en medio de ello, vamos a orar para poder dar paso a lo siguiente. Oremos. Padre, yo quiero darte gracias, mi Dios de los cielos, por este tiempo, Señor. Papá de bondad, cómo no agradecerte porque tu Espíritu Santo está ahí constantemente con nosotros, ayudándonos a vivir en tu temor, ayudándonos a entregarnos directamente contigo, Señor, sabiendo que la teoterapia hace que yo viva el temor de Dios como un fruto específico de la gratitud que yo tengo para contigo, mi Dios de los cielos. Gratitud, bendito Dios, que me lleva a vivir en temor y en crecimiento de cada uno de mis discípulos, de cada uno del ministerio en el cual tú nos has colocado, y vamos viendo que el crecimiento se da en el temor. Cuando yo obedezco, amado Señor, a la autoridad, cuando el temor y el temblor hacia con Dios se ha hecho un pacto específico en la santidad, en el temor a Dios, sabiendo que tú lo hiciste para con nosotros, en nosotros y desde nosotros, Señor, sometiéndonos en el temor a ti, bendito Dios, los unos con los otros, y sabiendo cómo tenemos que hacer para disfrutar de ti, mi Dios de los cielos. Muchísimas gracias, porque al someternos al temor también tenemos un tiempo en la peregrinación nuestra en este mundo de manejarnos, de estar con Dios y de saber que su vida, o que nuestra vida, no debe de vivir en temor, sino en la gracia y en la misericordia de Dios, alejando de nosotros el falso temor, ¿cierto? Y alejando de nosotros la corrupción, Señor, para vivir consagrados, consagrados a ti, consagrados a tu Hijo Jesucristo, consagrados al Espíritu Santo, siempre llevando, bendito Dios de los cielos, la obra, siempre llevando, bendito Dios, tu presencia para donde nos envíes, para donde nos lleves, para donde tú dispongas. Mi Dios, solamente darte el agradecimiento oportuno y pedirte que a todos y a cada uno de los presentes tú bendigas, amado Señor, y los bendigas de una manera especial, pulcra, oh Jehová de los ejércitos, porque sin ti nada somos, bendito Dios, pero contigo absolutamente todo lo podemos. Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas, que Él haga resplandecer nuestro rostro de ti, tenga misericordia y nos llave 1000 veces más con su nombre. Mi Dios de los cielos, quedamos en tu presencia, en tu gracia y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Bueno, amén, mis queridos consiervos. En este caso muy particular, nuestras reuniones comunes y corrientes en el espacio de las 5 de la tarde, y también pues todos los ministerios que vienen de aquí en adelante. No nos olvidemos nuestro compromiso en la visita de nuestro líder Jimmy. Más informaciones a cada uno de sus ministerios y allí estamos. Familia, los queremos mucho. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo de parte de mi esposa, mis hijos. Dios los bendiga.